Acá que será identidad su aquí chawin pues será aquí Purillari, Bolivia TV, Tadiri, Burata, Barca Chiraca. Sapur Jabawa, y la cuya caracaja, Akawaki Chawir Port Adip Haraki, Kabapilwa, Akalwaka Sirja Comunidad 24 de junio, acá hoy Pachawa Port Adip Haraki, con la teja Gran Poder Hach Apunchawiha, Bayo Paxirwa Pashirakire, Kabapilwa, Akurakara Hakuraibari, ensayos, Amtada Carpo Hawira Kaut Hawiraki, Kabapilwa para casa, Barcachi Dakar Hawil Aya Burap Haraki, Kurjabasa Apasidia Hiktab Tawija, Katokina Katsa, Hawil Awayap Harak Tadiwa. Acá va la Hikata Siwasampi, Ilata Josmil Calla Vizcarra, Jupaja Presidente, acá Comunidad 24 de julio, Toqueda el Terraquiu, Kabaraki, Uyaca Georgina Adrián Sola Alcocer, Jupaja Reina, la Comunidad de 24 de julio, Toqueda Jupaja Chicanchas Gira. Jupaja Tijuana Rutasiani, Ilata Josmil, hermano Josmil, bienvenido al programa Identidades, al programa Bolivia TV, hermano. Gracias, hermano, por la invitación. Este es el medio, ¿no?, que nos dan los conjuntos autóctonos de Gran Poder. Bueno, yo estoy en representación de la comunidad 24 de junio, soy el actual presidente. Bueno, esta comunidad se ha fundado el año 1980, ¿no? 24 de junio precisamente. Primeramente participamos con Sicuri Mayor, aquellos años, ¿no? Luego también con Auquiauquis, ahora con cantus, ¿no? Pero también hacemos otros tipos de danzas como Misticicuri, Sicuri Morenos, y estamos también impulsando lo que es la declaratoria, ¿no?, del Cachatata danzante como patrimonio cultural y material del Estado Plurinacional de Bolivia, ¿no? Así es, hermano Josmil. Hermano, cuéntenos, ¿a qué representa Cantus? ¿Por qué ustedes bailan este año Cantus? ¿En dónde se baila? ¿Cuál es la originalidad de este danza? Bueno, el origen es de la nación Callahuaya, ¿no?, la provincia de Bautista Saavedra. Bueno, a lo que me decía mi padre, que es el fundador, Freddy Calla Montoya, como les decía, primeramente se bailaba Sicuri Mayor, ¿no?, de la provincia de Camacho, luego se cambió a Cantus, ya que el canto no estaba tan socializado como ahora, ¿no? Ahora se lo puede ver incluso en Hiscanata, pero esos años era muy discriminado, se podría decir, ¿no? Entonces es el principal proyecto de la comunidad 24 de junio, socializar lo que es esta danza, ¿no? Esta danza que es precolonial de la nación Callahuaya. Bueno, porque esta cultura, esta nación habla el puquina, ¿no? Es un idioma muy antiguo y también su indumentaria no hay ningún adorno, ¿no? Como yo llevo acá la chuspa presidencial, la chuspa de autoridad, que todo tiene una simbología, ¿no? La platería nuestra, porque sí. La iconografía tampoco, la mostacilla tampoco el color, ¿no? Todo tiene un significado, un simbolismo ritual. También el instrumento, ¿no?, que está medido de acuerdo al canto de las mujeres. Así es. Y también estamos este año recuperando lo que es el arte plumario en el canto, ¿no? También las flores y también ritmos de percusión, porque en cada provincia el canto es diferente, Niño Corín es diferente, en Cata es diferente, en Curva es diferente, y así sucesivamente, ¿no? Estamos profundizando más lo que es el canto, hermano. Hermano, aquí podemos ver a la reina, cómo está vestida. Ella, ¿nos puedes explicar sobre la vestimenta? ¿Qué es lo que lleva ella en este momento? Bueno, hermano, tenemos a la señorita reina, nos va a representar ya en la elección de reinas de la Asociación de Gran Poder. Está el axu, que es el color negro que está. Después está la faja, está la liglia, ¿no?, que cubre acá la espalda. También están los topos, la platería. Está la wincha, ¿no? La wincha, el sombrero, está ahí también las flores, lo que decíamos, ¿no? La cinta zigzag. Todo tiene un significado, como estábamos hablando, ¿no? La iconografía representa lo que es la ideología, la filosofía, la religión, el pensamiento político de cada comunidad, ¿no? No está porque sí, hermano. Ukamatwa Hurata Barcachi Daka Akalwar Haruskip Askdar Kurjabasaka Cantus Tokowiha Kaya Barakatsa Tokota Taira Istapt Awisa Kurabas Utharaki Chacharakas Kurjabas Istapasipre Batokit Wahilata Josmir Hupaharhait Askarax Todiawa Aka Gran Poder Hach Apunchawichi Canchas Yatako para Cajas Pirjaba Wakt Ayasisip que acorda Canua Kuraimani ensayos de Hawayares Asinsa Lata Josmir Hupatokit Sahawil Overax Tadiwa Haruskip Arakiyani Reina Comunidad 24 de julio, Toquida, Chicacha, Siri, Cuyacampi. Hermana Georgina, bienvenida a Bolivia TV. ¿Cómo se siente, desde cuándo ha sido elegida como reina, cómo se siente ser parte de Comunidad 24 de julio?
Muy buenos días, muchas gracias. Es una alegría muy grande representar una nación tan grande y tan importante para la cultura boliviana como es la nación Callahuaya, provincia Bautista Saavedra, desde Charazani. La verdad ha sido algo tal vez inesperado para mí, pero me siento muy orgullosa de representar a la comunidad 24 de junio esta gestión, a esperas del gran poder. Hacer también la invitación extensiva a todos aquellos que gusten de esta danza, que gusten de la música autóctona, venir a los ensayos que son todos los viernes en el Parque Niño Jesús, en la zona de Santa Rita. Y bueno, de igual forma, tenemos nosotros ya una primera bajada este domingo, donde vamos a estar presentando ya a la comunidad ante la festividad del Jesús de Gran Poder, que ya es muy pronto, ya en mayo. Entonces estamos nosotros a la espera con los brazos abiertos para cualquiera que quiera participar junto a nosotros. Así es, hermana Georgina. ¿Cuántas hermanas y hermanos son parte de esta comunidad que van a ser parte también del Gran Poder? Somos muchos, la Muchas, verdad. Entre bailarines vamos a ser alrededor de 70, los músicos muchos más, alrededor de 80, y es un compromiso muy grande, ¿no? Que cada vez se va sumando más y más gente que gusta de esta danza. Entonces estamos nosotros muy felices de recibirlos. Y aquí por ahí, comunidad 24 de junio. Acá Gran Poder toquina chicancha si la taquisa aya si sip karaki por abhayari. Miras que para caja cabas tojo para casa chicas así por tu caja. Va tocar por así va para caja que el canta ya sip karaki sba karaki. Gran Poder acá chapunchawi sa tocon da yataki sa sinsa awil rita haraktawa. Hermano, invitaremos entonces a la población que sea parte de esta actividad tan importante que van a tener en Gran Poder. Bueno, hermano, muchas gracias, ¿no? Para nuestra cobertura siempre, que nos estás apoyando, porque los conjuntos autóctonos en Gran Poder realmente estamos muy discriminados por muchas autoridades, ni siquiera nos ponen en los afiches, ni siquiera nos ponen en los programas. Es un tema que vamos a ahora visibilizar a la sociedad. De aquí en adelante es otro proyecto, la gran unidad que estamos haciendo los conjuntos autóctonos. Pero hablando de la comunidad 24 de junio, les invito, por favor, hermanos, hermanas, que quieren bailar, quieren ser parte de la comunidad, quieren bailar canto, vengan por favor, los estamos esperando con los brazos abiertos. Entramos a las 3 de la tarde y se van a llevar unos lindos recuerdos, hay chamazas, hay una linda confraternidad y bueno, pues vengan a mantener la esencia, la herencia cultural que nos han legado nuestros ancestros. Gracias, hermano. Hermano Josmin, ¿cómo era antes la participación en Gran Poder? Eran parte, a lo que cuentan los historiadores, a los otros hermanos, eran parte de lo que es las danzas autóctonas de este Gran Poder. ¿Así era o cómo era antes? Gran Poder siempre ha nacido con las danzas autóctonas, con los misticicuris, con los sicumorenos, con la diablada romana, con la culiagua autóctona, con la morada autóctona que se interpretaba con pífano, ¿no? El Gran Poder se ha hecho, es lo que es gracias a los conjuntos autóctonos, porque todas las danzas vienen de lo autóctono, todas las morenadas, lo que le llaman arapesado, la culiagua, la diablada, hasta el caporal tiene raíces autóctonas, ¿no? Porque lo hicieron los cholos que emigraron acá lo hicieron el tumbiqui. En diciembre se bailaba y tener a alguien afrodescendiente era como un estatus. Y también se ha abierto el campo para los hermanos LGTBI. Ahí está el caso de Barbarella, están los señores maricones. Entonces, la misma esencia del Gran Poder es autóctona siempre, ¿no? No se pueden ahora hacer otro campo aquellos que dicen auto o danzas pesadas, ¿no? Siempre llevan la vicuña, la simbología misma habla, ¿no? Lo que es autóctono, entonces se está tratando de borrarnos ahora de la historia, ¿no? Entonces, es algo que nos preocupa y queremos visibilizar a la sociedad, porque nuestros instrumentos son precoloniales, no son europeos, ¿no? Con mucho respeto a las bandas de bronce, nosotros tenemos otra numerología, tenemos otra medida de aprender la música. No tenemos nuestros pentagramas, tenemos nuestra propia filosofía, nuestra propia religión, y eso vamos a ir cada vez ya visibilizando a la sociedad, hermano. El que por ahí, 24 de julio, toquira jacaba, hiwasara tocobre, casaja, askirjaba, chabancha, siraki, jaba pinwa, que Gran Poder punchawizo para caja, acaba tocobre, casapa, para jaba, uyas, para que hermano, Josmin, para acabar, invitaremos, ¿cuáles son los contactos? ¿En dónde se pueden inscribir los hermanos que quieren ser parte de esta comunidad? Bueno, hermanos, hermanas, por favor, contáctenos al TikTok, también estamos como 24 de junio, en el Facebook también como Comunidad 24 de junio, y al WhatsApp 76515-887. Pueden escribirnos para hacer sus respectivos inscripciones, es hasta el 26 de abril, estamos recibiendo las inscripciones y hay muchos hermanos, hermanas que ya se han inscrito y los que quieran todavía participar está abierto hasta el 26 de abril.
Por favor, ensayamos en las noches, en las puertas del Colegio Ladislao Cabrera, frente al Instituto Santa Rita, Avenida Eduardo Baro, todos los viernes. Por favor, vengan y los vamos a recibir con mucho cariño. Dale que por Hilata Josbin, hermana Georgina, ¿algo más que quisieras decir? Muchas gracias por la invitación el día de hoy y obviamente replicar las palabras, ¿no? Estamos nosotros abiertos a cualquier hermano o hermana que quiera venir y compartir con nosotros. Aquí por ahí, Jabato, Bacalwan Casera, comunidad 24 de julio, Toquira, el primer cape, Aruskip Awaita, Rukabaja, Kilkant, Esip Hayari, Ukabata, Akahach, Apunchawira, Chica, Yasiyataki, Hisa, Waracaro, Sarita, Haraktao. Cabrón, Acape, Akabakichao, Toqueya, Nakapeja, Yakorukabay. ¿Qué significa?